Bueno, seguimos con este problema de examen, el cual nos dice que tenemos dos figuras, una de 2 unidades de área de la figura geométrica naranja y otra con 1 unidad de área, que es la figura roja. Hay que aprovechar el espacio para utilizar nada más y únicamente rectangulitos de 2 por 1 y la menor cantidad de posibles de 1 por 1. Entonces, aquí está la chapura. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Todo lo que podamos hacer para los lados, para un mismo sentido, hagámoslo. Por ejemplo, estos dos, estos dos, estos dos. Los que queden solitos van a morir por la patria. Ok, ahora que ya acabamos todos los laterales, vamos a ir con los que son para arriba y para abajo. Y vamos a contar los sobrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la sugerencia para acá? Que empiecen para un mismo lado. Y eso les va a abrir muchas posibilidades de ver, pues se puede aprovechar el espacio de esta manera, de esta otra manera. Y bueno, resultado final, 6. Bueno, tenemos este problema de examen, el cual nos pide encontrar el menor número natural, bla, 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 bla. Aquí viene. La parte fundamental de este problema es encontrar que el número es suma de 10 números naturales consecutivos y que ese número además es un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir que un número sea un cuadrado perfecto? Que al momento de sacarle raíz encontramos un número natural positivo entero. Entonces, bueno, para simplificar esto de 10 números naturales consecutivos lo podemos plantear de la siguiente manera. N más n más 1 más n más 2 más hasta llegar, bueno, lo tenemos que sumar 10 veces. La última sería n más 9. ¿Por qué hacemos esto? Porque si sustituimos el valor de n por un 1, por ejemplo, sería 1 más 1, que es 2, más 1 más 2, que es 3, y así hasta llegar al 10. Entonces, podemos factorizar las n's, podemos sumar los números independientes porque no hay nada aquí que se esté multiplicando. Son 10 n's en total, pero los números es del 1 más 2 hasta el 9. Podemos sumarlos de 1 por 1 o podemos usar la formulita de números consecutivos que es n por n más 1 sobre 2, donde aquí la n es la cantidad de los numeritos independientes. En este caso empiezan del 1, terminan en el 9. Es identificar eso. Entonces, 9 por 10, 90, entre 2, 45. Y llegamos a esta expresión de aquí, que es muy importante. Este número, además de que es es el número, el menor número, es también la suma, es un cuadrado perfecto. Entonces, vamos a encontrar un número de n para que cumpla la condición de que sea un cuadrado perfecto. O no es necesario encontrar la n, simplemente encontrar el resultado de esta operación. ¿Cómo la podemos encontrar? Pues la n siempre va a multiplicar por 10, es decir, se le va a agregar un 0 a la derecha. Supongamos que n vale 1. 1 por 10, 10. Y el dígito de las unidades siempre, siempre, siempre va a quedar en 0. Entonces, aquí lo único que va a regir las unidades es la unidad del número independiente, que en este caso es el 5.
¿Eso de qué nos va a servir? De que el único número que al elevarse da un 5 es otro 5. Entonces tenemos que encontrar un número que el cuadrado, el cuadrado de un número que nos pueda dar un cuadrado perfecto. ¿A qué me refiero? Podemos ver que 5 al cuadrado es igual a 25, pero 45 más 10n claramente nos va a dar más que 25, porque 45 es mayor a 25. Vamos a intentar con el siguiente número que termina con 5, 15. 15 al cuadrado. Uy. $225. Y si se fijan, 225 sí puede coincidir aquí. ¿Y cuál sería el valor de n? Que no viene no te lo plantean, no te lo piden, pero pues para ver en dónde empieza esta n. Vamos a ver, 225 menos 45. Son 180. Entonces, el número aquí de la n vendrá siendo 18, porque lo vamos a dividir entre 10. ¿Para qué nos sirve esto? Para nada, pero simplemente si quieren ponerse a encontrar todos los elementos, que quieren saber a fuerzas cuánto vale la n, pues la n vale 18. Pero el dato aquí que nos interesa, que nos es relevante, es el 225. Ay. ¿Por qué? Porque en la redacción nos piden, a la vez es la suma de 10 números naturales. Ok, hoy. Aquí está la suma de 10 números naturales. Y además es un cuadrado perfecto. ¿Cómo encontramos el cuadrado perfecto? Pues al tanteo. Así que hemos acabado. Nuestro resultado aquí es 225. ¿Cuáles fueron los puntos clave de todo esto? Encontrar una expresión para dar a conocer los números consecutivos. Después de eso, saber qué es un cuadrado perfecto y cómo encontrarlo. Y un poco de lógica matemática al saber que el 10n siempre va a dar un 0 en el dígito de las unidades y que todo lo que va a regir aquí es el 5 al final, y encontramos el menor de estos números. Así que fue todo. Bueno, aquí tenemos otro problema de examen que te dice que cada retículo triangular, o sea, cada triangulito grandote, te vale 1 de área. ¿Cuánto es el área de la figura sombreada? Que, por cierto, no sé si lo habían notado, es un alfa. Bueno, podemos ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 14 triángulos enteros, o sea, son 14 unidades en principio. Más, vamos a cambiarlo de colorcito. Ok. Y si se fijan, aquí está partiendo el ángulo por la mitad. Por lo tanto, podemos estar seguros de que esos dos triángulos rositas en realidad forman el área de uno solo. Pero vamos a dejarlo como 2 medios. Luego, aquí tenemos el mismo fenómeno y aquí el mismo fenómeno. Por lo tanto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6 por 1 medio. 6 por 1 medio es 3. 14 más 3 es 17. Así que resultado final y muy fácil, nada más es poquita talacha y sentido común. Resultado 17.
Bueno, jóvenes compatriotas, aquí tenemos otro problema de examen, el cual nos da un cuadro mágico, nos dice condiciones con las cuales nosotros tenemos que fabricar los siguientes números. Bueno, aquí lo que yo sugeriría es de que nos fuéramos ya sea por el que te da el número directo o por el que te tiene relación entre sí. Por ejemplo, en horizontales y en verticales, ambos comparten la B. Y dice, uno depende del vertical, bueno, el horizontal depende del vertical, y el vertical es a prueba y error, porque te dice que es un número de 3 cifras, número 99. Podríamos empezar por Talacha y ver cómo resulta el camino de 99 por 2, porque es el primer número de 3 cifras, y además es el primer número de 3 cifras, es el más chico, por lo que va a ser el más fácil de trabajar. Así que 99 por 2 lo podemos hacer mental. 99 más 99, 198. 198. Perfecto. Y luego nos dice el B horizontal. Es la suma de cada uno de los dígitos en vertical. 1 más 9, 10. Más 8, 18. Aquí está, 10 y 8. Luego nos dicen el C es un número de 3 cifras que es el cuadrado de D horizontal. Si se fijan aquí en D horizontal hay una rayita en negro más fuertecito. Aquí hay otra rayita en negro más fuertecito. Y aquí otra rayita en negro más fuertecito. Porque son números independientes y te separan para que no sean cifras exorbitantemente grandes. Si podemos ver, partiendo de nuestro primer número, que es un 198, la D termina con un 9 y la C nos dice, es el cuadrado de D horizontal. Sabemos que todo número cuyo última cifra es un 9, al elevarse al cuadrado termina siendo un 1, porque las dos últimas cifras son 9, 9 por 9, 81. Así que podemos ir llenando un poquito esta cosa. Aquí está. Y vamos viendo. D horizontal es la raíz de C vertical. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 801? Bueno, viéndole así rapidito, se acerca nuestro número tiene un 9 al final, entonces lo podemos redondear al siguiente para hacer pues aproximaciones. Y el número al cuadrado tiene un 8, así que aproximadamente si lo redondeamos a 9, 30 por 30 da 900. Pero como 30 se pasa, vamos a intentarle con un numerito más chiquito, 29. Vamos a ver si se acerca a 800 y coincide, bueno, coincide con el 8 y coincide con el 1. 29 por 29. 9 por 9, 81. Llevamos 8. 9 por 2, 18. Y llevamos 8. Entonces son 26. Luego, 2 por 29 son 58. 1 coincide. 6 más 8, 14. 5 más 2 más 1, 8. Oh, qué sorpresa, sí coincidió. Y nos acaba de dar el número que tenemos aquí. Aquí está, el 4. Ok, aquí está, perfecto. Luego nos dice que la E es un número de 3 cifras igual a vertical más B horizontal más C vertical. Ok, entonces olvidémonos de esto porque ya lo pasamos y continuemos. Entonces, número de 3 cifras igual a vertical. A vertical es un número y termina con 2. Más B horizontal más 18 más C vertical. Y C vertical es
841. Y eso nos va a dar como resultado un numerito random aquí, un 8 y un 1. Entonces podemos ver aquí, vamos a completarlo ahora sí por un poco de lógica, sentido común y análisis crítico. Bueno, tenemos que 8 más 2 más 1 es 11. Llevamos una para acá arribita y el 1 se conserva. Por lo tanto, el 1 está bien aquí. Podemos deducir que la primera cifra coincide. Luego, 1 más 4 tiene que ser igual a 8. 1 más 1, 2, más 4, 6. ¿Qué le falta para llegar al 8? Un 2. Entonces vamos a ponerle que aquí es un 2. Por lo tanto, el primer dígito de A es 2. ¡Pum! 2. Y aquí, pues para que se conserve el 8, bueno, no hay nada que se le agregue al 8. Por lo tanto, el último número raro es otro 8. 8, 8. 8, 8. Y el problema no acaba aquí. El problema te dice, suma los dígitos de los 9 cuadrados chiquitos. No se refiere a que los sumes todos como suma de cuadrados. Se refiere a que los sumes todos porque hace referencia a que están dentro de cuadrados. Y bueno, lo podemos sumar de la siguiente forma. Ahí podemos unir estos dos de aquí, forman un 10. Luego podemos unir estos dos de aquí, forman otro 10. Luego podemos unir este de aquí y este de aquí y forman otro 10. Ahí llevamos 30. 30 más, podemos juntar estos dos de aquí y da 12. 10 más 2 más 1. Porque 12 lo podemos descomponer como 10 más 2. Y pues el huerfanito de ahí, el 1, quedó solito. Por lo tanto, 0 más 0 más 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 43. ¿Cuál fue la clave de esto? Paciencia y un poco de razonamiento. Si no hubiera caído con el 2, lo hubiéramos intentado. Si no hubiera caído con 99 por 2, lo hubiéramos intentado con 99 por 3 y así sucesivamente. Pero como coincidió, pues qué bueno, ¿no? Enhorabuena, resultado 43. El siguiente problema nos dice que caminas en un pasillo con 50 focos con un interruptor debajo de ellos, etiquetados del 1 al 50. Te preparas para dar 50 recorridos por el pasillo. Si te encuentras en el recorrido número I, vas a cambiar el estado del interruptor si y solo si tiene una etiqueta con un número divisible entre I. Determina cuántos focos permanecen prendidos. Esto significa que inicialmente los 50 focos están encendidos. Por lo tanto, aquellos focos que al final de las 50 vueltas permanecerán encendidos son aquellos que son accionados un número par de veces. Por ejemplo, en la primera vuelta accionaremos todos los interruptores ya que todos son divisibles entre 1. En la siguiente vuelta volveremos a accionar aquellos interruptores que sean pares y así sucesivamente. Por lo tanto, para saber el número de divisores que tiene un número, utilizamos la factorización prima. Por ejemplo, en el caso del 24, tenemos que su factorización prima es 2 a la 3 por 3 a la 1. Después tomamos estos exponentes y le sumamos 1 y los multiplicamos. En este caso, 24 obtenemos que tiene 8 divisores. Pero queremos saber el número de focos que al final de las 50 vueltas van a estar apagados. Por lo tanto, necesitan un número impar de divisores. Utilizando los principios de paridad, sabemos que la única manera de obtener esto es de que los dos números al multiplicarse sean impares. Y como le sumamos 1, los exponentes tienen que ser pares, para que así de esta manera al sumarles 1 se vuelvan impares y al multiplicarlos obtengamos un número impar de divisores. Esto solo es posible en los números cuadrados, como por ejemplo el 25
o el 49, donde su exponente al final quedarán pares y al sumarse 1 quedarán impares. En total, del 1 al 50 hay 7 números cuadrados. Por lo tanto, de los 50 focos, 7 al final de los 50 recorridos van a estar apagados y los otros 43 van a estar encendidos. Tenemos el siguiente problema, el cual nos pide calcular cierto ángulo dentro de un hexágono regular. Lo primero que tenemos que recordar es la fórmula que nos indica el valor de cada ángulo interno dentro de cualquier polígono, y el cual dice que se multiplica 180 por el número de lados menos 2 y se divide entre el número de lados. En este caso del hexágono tenemos que cada ángulo interno va a valer 120 grados, por lo que tenemos que este ángulo de aquí vale 120. Ahora podemos observar este triángulo que se forma, donde estos dos lados de aquí, al ser un hexágono regular, son iguales, por lo que es un triángulo isósceles y da que estos dos ángulos de aquí son iguales. Ahora recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da como resultado 180, por lo que el valor de estos ángulos va a ser 180 menos 120 entre 2, por lo que este ángulo de aquí es igual a 30. Ahora recordemos el principio de los ángulos entre paralelas, el cual dice que al ser atravesadas dos líneas paralelas por una diagonal, el ángulo va a ser igual al opuesto. Aplicamos este concepto a nuestra figura de aquí y tenemos que el ángulo 30 va a ser igual al ángulo X. Por lo tanto, X es igual a 30 grados. Ahora tenemos el siguiente problema, el cual dice, cada cuadro de la siguiente figura se va a pintar de blanco o negro de tal forma que cada cuadro comparta lado con al menos un cuadrado blanco y un negro. ¿De cuántas formas se puede hacer esto? Bueno, el problema, lo primero que tenemos que hacer para resolverlo es identificar los cuadros que realmente nosotros podemos escoger qué color van a tener y cuáles están condicionados a la elección previa. Por ejemplo, si nosotros empezamos a pintar este cuadro de aquí, nos enfrentamos a la decisión de ver de qué color lo vamos a pintar. En ese caso tenemos dos opciones, pintarlo de blanco o de negro. Si lo pintamos de uno u otro color, este cuadrado de aquí y este cuadrado de acá quedan condicionados a la elección. Es decir, si este lo pintamos negro, uno de estos dos va a tener que ser blanco y el otro negro. Por lo que aquí quedamos dos opciones, pero aquí solo en estas dos solo nos queda una opción. Lo mismo pasa con todos los cuadrados del centro. Es decir, aquí tenemos dos opciones, aquí tenemos dos opciones, aquí otras dos opciones y aquí otras dos opciones. Mientras que estos cuadrados o rombos que quedan en los lados quedan condicionados a la elección que tenemos aquí, ya que uno de estos va a tener que ser blanco y el otro negro. Esta elección de aquí, aquí puede ser un blanco y aquí tendría que ser un negro y un blanco o viceversa. Por lo tanto, tenemos que las únicas casillas que son realmente relevantes para poder calcular la cantidad de opciones son las del centro. Ahora lo que hacemos es multiplicar las opciones que tenemos. Aquí tenemos dos opciones por otras dos opciones que tenemos aquí, por otras dos, por otras dos, por otras dos. Eso se traduce como 2 elevado a la 5 o 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y 2 elevado a la 5 es igual a 32. Por lo tanto, existen 32 formas de pintar esta figura intercalando recuadros blancos y negros. Tenemos este otro problema de examen, el cual nos pide demostrar que si un triángulo tiene dos alturas iguales, entonces es isósceles. Y para este hay que recalcar tanto que las alturas y los lados no siempre son iguales y que una altura es partiendo de la distancia más larga al punto, tiene que tener un ángulo de 90 grados con la base que estás seleccionando. ¿A qué me refiero con esto?
vamos a dibujar un triángulo arbitrario, por ejemplo, así. No sabemos cuánto mide cada ángulo, no sabemos cuánto mide cada lado. Partimos de aquí y lo vamos a nombrar de la siguiente manera. A, B y C. Y vamos a tomar las dos bases de los laditos para ver qué alturas tienen. Y como aquí nos pide que sean iguales, o que supongamos que sean iguales, y que partiendo de esto formemos la explicación, podemos dibujarlo así. 90 grados, ya sé que no es el dibujo más perfecto, pero imaginemos que son 90 grados. Y aquí otros 90 grados. 90 grados aquí, 90 grados acá. Y si se fijan, estamos haciendo triángulos nuevos. Y vamos a ver qué triángulos son. El triángulo AEC y el triángulo ADB. Ah, pero ¿cuáles son esos triángulos? Bueno, el triángulo AEC es este. Primero terminamos de nombrar la figura. D y E. ¿Por qué? Porque son puntos que se los vamos a añadir. Y después, pues ya hacemos el dibujito, ¿no? Vamos a hacer un triángulo AS y un triángulo ADB. Entonces, ese es el primer triángulo. Y este es el segundo triángulo. Si se fijan, estos dos triángulos comparten varias cosas. La primera, volviendo con este colorcito, que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son 90 grados. La segunda, este ángulo de aquí está en común. Y la tercera, que estas alturas de acá son iguales. ¿Por qué? Porque de aquí partimos del problema. Así que podemos irlo fabricando de la siguiente manera. Uy. El ángulo BAC es compartido por estos dos. Luego, la distancia DB, o el segmento DB, es igual al segmento S. Y la tercera, que el ángulo ADE es igual al ángulo... Ah, perdón, me equivoqué. No es ADE. El ángulo es ADB. Es igual al ángulo AS. Y estos son igual a 90 grados. Un ángulo recto. Partiendo de esta premisa, hay un criterio que también nos va a ayudar, que es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Y por qué esto? Porque comparten el ángulo a 90 grados, luego comparten el ángulo BAC, y al tener dos de sus ángulos iguales, debido a la suma de los ángulos interiores de un triángulo que es de 180, podemos concluir que el ángulo restante es igual para ambos triángulos, para uno y para el otro. Entonces, el triángulo AEC y el triángulo ADB
son semejantes por sus ángulos iguales. Vamos a ponerle semejantes. Y bueno, ya tenemos que estos son semejantes porque todos sus ángulos casualmente coincidieron que son iguales. Y también sabemos lo que BD es igual a EC, siendo que estos ángulos son correspondientes. Y entre el ángulo de 90 grados y el ángulo ABD y el ACE, que son iguales, en los segmentos DB y C, que también son iguales, y todos estos son respectivamente, podemos concluir que por el criterio que les decía ahorita, el criterio LAL, el triangulito AS es correspondiente con el triangulito ADB. Y bueno, por lo tanto, AC y AB son iguales. Y lo que nos lleva a que el triángulo ABC, al tener dos lados iguales y uno es igual, dos ángulos iguales y uno es igual, nos da las características suficientes para concluir que el triángulo que se forma es un triángulo isósceles. Tenemos este problema de examen, el cual nos dice que supongamos que los números reales de X e Y satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones. Para este problema necesitamos trabajar los exponentes de una forma buena. Por ejemplo, con el primer dato, 2 a la x menos 2 a la y es igual a 1, no se puede reducir, no se puede simplificar, no se puede hacer nada. Ese se queda así. Pero el siguiente sí se le puede hacer más cosas, porque sabemos que 4 es igual a 2 al cuadrado. Por lo tanto, podemos expresarlo de la siguiente manera. 2 al cuadrado a la x menos 2 al cuadrado a la y es igual a 5 tercios. ¿Por qué? Porque estamos simplemente factorizando 2, estamos separándolo, hasta ahí no hay problema. Y por propiedad de los exponentes, no hay tampoco problema si al 2 del exponente y a la x del exponente los cambiamos de lugar o si los multiplicamos. Son propiedades de los exponentes que si no se las sabían, se las tienen que aprender. Entonces, la ecuación cambia de la siguiente manera. 2x al cuadrado menos 2 a la y al cuadrado es igual a 5 tercios. Y si se fijan, esto se parece a la ecuación número 1. Vamos a compararlas como sistemas de ecuaciones lineales. 2 a la x menos 2 a y es igual a 1. Y 2 a la x al cuadrado. Menos 2 a la y al cuadrado. Si se fijan aquí, aunque quede un poquito feo. Ahí está. Se pueden cambiar los nombres, vamos a cambiar las variables. En vez de que x sea x, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Bueno, voy a borrar esto de aquí arribita. Vamos a ponerlo así. Que 2 a la x sea igual a alfa. Y que 2 a la y sea igual a beta. ¿Para qué? Porque si nos fijamos en la ecuación de arriba y la ecuación de abajo son iguales, solo que los términos de abajo están elevados al cuadrado.
y los podemos escribir de la siguiente forma. Alfa menos beta es igual a 1 y alfa cuadrada menos beta cuadrada es igual a 5 tercios. Bueno, partiendo de aquí, podemos despejar una variable de un sistema de ecuaciones, pegarla al otro y con esto quitar las dos variables. Vamos a hacerlo así, ¿qué les parece? No, que se quede rosita todavía. Alfa es igual a 1 más beta. Por lo tanto, 1 más beta al cuadrado menos beta cuadrado es igual a 5 tercios. Este ya no es un sistema de ecuaciones, simplemente estoy despejando del primero, de este de aquí, alfa. Y en el segundo lo pego para ahora encontrar el valor numérico de beta. Entonces, esta ecuación de aquí es la misma que teníamos originalmente, pero con cambio de variable. Luego, partiendo de esa ecuación, vamos a desarrollar el binomio al cuadrado, que vendrá siendo, vamos a ir para acá, para acá, para acá. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y continuando es menos beta cuadrado es igual a 5 tercios. Beta cuadrada menos beta cuadrada, 1 menos 1, 2 menos 2 es igual a 0. Entonces podemos matar estos dos términos. Y nos quedaría, vamos a despejar de una vez beta de jalón. De la siguiente forma. Beta es igual a 5 tercios menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque pasé el 1 de la izquierda, este de aquí, lo pasé restando. Luego ya que pasé restando, este 2 que está multiplicando, lo pasé dividiendo. Luego ya que sabemos cuánto vale beta, vamos a ver 5 tercios menos un entero, sería 5 menos 3, 2 tercios. Entre 2, 1 tercio. Beta vale 1 tercio. Y alfa, vamos a ver cuánto vale alfa. De la ecuación número 1 de... ¡Ay! ¡Qué feo! De esta ecuación de aquí, vamos a despejar alfa. Vamos a ponerle una flechita. Y alfa menos 1 tercio es igual a 1. Entonces, alfa es igual a 1 tercio más 1, que quiere decir 4 tercios. Ok, hasta aquí ya tenemos dos valores muy importantes. Vamos a remarcarlos aquí. Y luego, si se fijan, al principio de este problema planteamos este cambio de variable de aquí arribita. Vamos a utilizarlo y como son exponentes, vamos a utilizar propiedades de los exponentes. Empecemos con alfa. 2 a la x es igual a alfa, que a su vez es igual a 4 tercios. ¿Cómo despejamos un exponente? Hacemos un logaritmo de la base del argumento. ¿Qué es un argumento? Este numerito de aquí, el que está abajo, lo que vas a elevar a la potencia. Entonces, como para sacarle el logaritmo, tiene que ser tanto a la izquierda como a la derecha, aquí ponemos x y del otro lado ponemos logaritmo natural, logaritmo base 2 y luego el numerito que vamos a poner, 4 tercios.
Y luego hacemos lo mismo con y. 2 a la y es igual a beta, que a su vez es igual a 1/3. Aplicamos logaritmo base 2 de ambos lados y tenemos que y es igual al logaritmo base 2, muy importante, de 1/3. Y aquí nos está preguntando cuál es la resta de x menos y. Entonces quedaría x menos y es igual al logaritmo base 2 de 4/3 menos logaritmo base 2 de 1/3. Y otra propiedad de los logaritmos es de que al restarse dos logaritmos con la misma base, en este caso la base de los logaritmos es base 2, base 2, base 2. Lo podemos escribir como una división. ¿Cómo que una división? La parte del principio a lo que le vas a restar la otra cosa va arriba y lo que vas a restar va abajo. Y quedaría así. Logaritmo base 2 de 4/3 sobre 1/3. Uy, eso es un 3. Y podemos simplificar que 4/3 entre 1/3 por ley de la tortilla quedaría el logaritmo base 4, si mal no me equivoco. Y quedaría, como les había dicho, logaritmo, aquí son igual, base 2 de 4. Si lo dejaron así expresado, está bien. Y también, como es una propiedad de que el 2 estaba, 2 elevado a algo da como resultado 4, se puede dejar simplificado como 2. Cualquiera de los dos resultados era expresado válido. Lo único complicado de este problema era identificar que unos elementos son el cuadrado de los anteriores y trabajar con propiedades de exponentes que vendrían siendo Eulers y logaritmos naturales o logaritmos con base a algún argumento. Luego de que identifican todo eso, hacen un cambio de variable, luego empiezan a despejar poco a poco las variables y ahora sí, por las propiedades de los exponentes, empiezan a ir despejando del cambio de variable a la variable real. Y es todo. Es un poco abstracto, pero está sencillo si se dan cuenta y lo practican con más cosas. El resultado, si pusieron logaritmo natural, logaritmo base 2, argumento 4, o pusieron 2 de resultado, ambos están bien. Porque aquí el enunciado nos está diciendo hallar el valor de x menos y. Y sería todo. Este problema dice, a un cuadrado se le hacen 9 cortes horizontales y 9 cortes verticales, de tal forma que resultan 100 rectángulos. Se sabe que exactamente 9 de esos rectángulos son cuadrados. Demuestra que 2 de esos cuadrados son congruentes. Bueno, para resolver este problema, nosotros lo dividimos en dos casos. El caso 1 es suponer que al menos dos cuadrados comparten alguna fila o columna. Es decir, sabemos que en nuestra cuadrícula hay 9 cuadrados, pero no sabemos dónde están. Si suponemos que al menos dos de ellos están en alguna fila o columna, junto con algún otro, entonces podemos asumir que esos dos que comparten una fila o columna son congruentes, porque la columna va a valer x y la fila también va a valer x. Por lo tanto, ambos cuadrados van a tener el mismo lado.
Entonces, ahí se comprobaría el primer caso. El segundo caso es suponer que ningún cuadrado comparte columna o fila con otro cuadrado. Puede ser de esta manera en la que lo hemos dibujado, en la que todos están ordenados o desordenados, eso no importa, siempre y cuando en el caso dice que ningún cuadrado comparte fila ni columna con ningún otro cuadrado. Bueno, en ese caso lo que pasa es de que no olvidemos que están dentro de un cuadrado mayor del lado X. Entonces, si todos estos son cuadrados y ninguno comparte fila o columna con otro cuadrado, eso quiere decir que a este lado le vamos a restar todos los lados de los cuadrados y lo mismo para este otro lado. Por lo tanto, va a haber 10 cuadrados. Y eso es una contradicción del problema que dice que hay exactamente 9 cuadrados. Por lo tanto, solo se puede cumplir el caso número uno, donde uno de los cuadrados comparte fila o columna con algún otro cuadrado. Por lo tanto, eso los hace congruentes. Y de esta forma se queda demostrado que dos cuadrados son congruentes.